Listo. Ok, buenos días a todos, muchachos, buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Parece que ya están todos, vamos a comenzar, porque aparte es un tema un poquito extenso, así que comparto pantalla y nos vamos, este, como, como hilo de media, ¿no? Sí, rapidísimo, aunque creo que ya las mujeres no usan medias. El día de hoy vamos a ver lo que es la inteligencia emocional, que es el tema número 2. Y obviamente nosotros solamente vamos a dar, híjole, perdón por el hijo, es que están arreglando aquí la calle y están pase y pase los camiones, espero no les moleste, una disculpa de antemano. Los camiones de OPDM se llaman. Les decía, es el tema de la inteligencia emocional, pero es un tema solamente de introducción, porque evidentemente hay un montón de material, hay un montón de elementos que se pueden utilizar para explicar lo que es la inteligencia emocional. Entonces, en ese sentido, solamente es como la parte introductoria y si quieren conocer más de este tema, con mucho gusto podemos compartirles más material, muchísimo material, porque hay demasiado. Y bueno, la inteligencia emocional se ha mezclado con otras disciplinas como eh, la programación neurolingüística, como los nuevos estilos de liderazgo y bueno, en fin, hay como y múltiples técnicas administrativas que ya se utilizan como de manera muy constante en las empresas. Entonces, si a alguien le interesa algún material de este tipo, con mucho gusto se los hago enviar para que lo vayan checando. ¿Sale? Entonces, gracias por sus asistencias y bueno, pues vamos a comenzar. Esperemos terminar, ¿no? Y lo primero que tenemos que establecer es la importancia de la inteligencia emocional y obviamente tendremos que definir lo que es la inteligencia emocional, que es un concepto, apenas este es un concepto un poquito más pequeño, donde decimos que la inteligencia emocional es una habilidad que se refiere a la capacidad de una persona para comprender, procesar y expresar, primero que nada, los sentimientos que tiene. Y cuando hablamos de sentimientos, pueden ser enojos, frustración, alegría, sensación de gozo, tranquilidad, armonía, etc., etc. Pero primero reconocerlos en él, ¿sale? No podemos trabajar la inteligencia emocional sin antes determinar qué es lo que yo siento, qué es lo que yo tengo y definirlo claramente en nuestra escala de valores y en nuestra escala emocional. Porque, bueno, por ejemplo, los adolescentes dicen que están enamorados y pues no están enamorados, solamente están entusiasmados, ¿no? Pero pues ellos están en ese proceso de conocer la inteligencia emocional y confunden las cosas, ¿no? Y eso prácticamente a todos nos ha pasado. Y así, que como reconoce sus propios sentimientos, puede empatizar o puede vincularse para entender los sentimientos de los demás, ¿no? Esto bajo ciertas condiciones y esto bajo ciertos parámetros. Por lo tanto, la inteligencia emocional es una habilidad que puede mejorarme, pero que también puede mejorar el vínculo que yo tengo con las demás personas. Y entonces, en ese sentido, buscamos que la inteligencia emocional se vincule con la parte de la dirección, con la parte del liderazgo, porque permite desarrollar el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es uno de los elementos que me permiten a mí ir mejorando día con día. Hoy en una sociedad donde se me exige que yo mejore mis habilidades técnicas o mis habilidades duras, siempre es necesario que yo tenga un registro y tenga la posibilidad de todos los días ser una mejor persona en el ámbito del liderazgo o en el ámbito de la administración. Entonces, en ese sentido, para desarrollar el autoconocimiento, sí es importante que nosotros empecemos a establecer qué es lo que yo sé hoy en términos de desarrollo de emociones y qué es lo que puedo mejorar. Yo de repente veo que la gente
o yo también de repente me enojo muy fácilmente, ¿no? Y entonces es un área de oportunidad que yo tengo que mejorar. Ahora tengo que definir en mi registro diario qué me hizo enojar y por qué me enojé, qué me hizo perder el control. Y a partir de ahí yo empiezo a generar autoconocimiento relacionado con la inteligencia emocional. Es necesario identificar los valores y principios que me impulsan para mejorar. ¿Por qué quiero mejorar? ¿Lo considero necesario? ¿Lo considero básico o lo considero una alternativa, pero no prioritaria? Hay que también, para poder desarrollar el autoconocimiento, hay que definir la motivación y el propósito. ¿Por qué quiero mejorar? ¿Cuándo quiero mejorar? ¿Y qué beneficios me va a traer el poder ser una mejor persona en relación a mi inteligencia emocional? ¿Vale? Entonces, en ese sentido, la inteligencia emocional trabaja con el autoconocimiento porque no puede ser de otra manera, porque la persona se tiene auto que conocer y en ocasiones pues, es difícil conocernos a nosotros mismos porque nos encontramos con cosas que a veces pues no nos gustan, ¿no? Cosas que parecen no estar bien, pero que de repente las borramos, las escondemos y las guardamos, ¿no? Y ahí las dejamos mientras no nos hagan daño. ¿No? O incluso haciéndonos daño, luego las esquivamos. Eh, y entonces aquí entramos en las etapas, ¿no? Para poder lograr una inteligencia emocional progresiva, porque aquí recuerden que solamente es el ámbito primario. Y progresivamente lo que nosotros debemos practicar así de sí o sí es la atención plena, ¿no? Y aquí es importante centrarnos, concentrarnos y determinar qué es lo que me están diciendo las personas, qué es lo que yo estoy sintiendo y establecer cómo, qué respuesta le debo yo otorgar a la persona que me está dando alguna información o cómo me estoy sintiendo y qué es lo que debo desarrollar. Aquí lo que se busca o la técnica que se emplea es tratar de llevar un registro diario de qué tanto puse atención a una discusión, a una plática, a una conversación. Es claro que hoy nuestra atención es cada vez menor debido a que tenemos muchos insumos y muchas fuentes de información. Hay personas, que incluyo yo, a veces me incluyo, que estamos viendo la tele, pero también estamos con el celular. Y luego estamos con el celular y estamos con el radio, ¿no? Y nos está hablando una persona y sacamos el celular instintivamente, ¿no? Y entonces ahí determinamos que nuestra atención se acabó. Entonces sí es importante que nosotros vayamos practicando el grado de atención. Y el grado de atención tiene que ver con cuánto tiempo soy capaz de ponerle atención a algo, cualquiera que esto sea. Y puede ser que sean segundos, ¿no? Puede ser que sean minutos, pero mientras más nos concentremos, más atención le pondremos a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Todo es una cuestión de práctica. Después nosotros tendríamos que mejorar forzosamente la empatía, que es uno de los grandes problemas de la sociedad moderna. ¿Y qué es la empatía? Bueno, la empatía es la habilidad de conectar con los demás, ¿no? Y permite que la empatía, o la empatía permite que nosotros nos acerquemos a las personas, que las personas confíen en nosotros y que a su vez nosotros sintamos la posibilidad de interactuar con esas personas. Y entonces, para lograr la empatía, nosotros tenemos que entender a los demás hasta un cierto nivel, ¿no? Yo no puedo justificar todas las cosas ni puedo dejar pasar por alto todas las cosas, porque eso no es empatía, eso es otro tipo de emoción que no es la correcta. ¿No? En el segundo lugar, es importante como sociedad, como individuos, que no juzguemos, muchachos. Nosotros, en términos sociales, como sociedad, tendemos mucho a juzgar a los demás, porque sí, porque no, porque tal vez, porque quizá, ¿no? Y la verdad es que, pues nadie está exento de tener fallas, de tener modos de pensar distintos, de modos de vestir distintos, y bueno, en ese sentido, lo ideal es que nunca juzguemos a una persona solamente por la primera imagen o por el primer comentario o por un momento que la persona tenía
pues a lo mejor difícil, ¿no? Porque es cierto que a veces tenemos momentos difíciles y explotamos fácilmente, ¿no? Y entonces en ese sentido, es bien enojón, es bien prepotente, es esto, ¿no? Y eso es una de las cosas que no permite que nosotros seamos empáticos con la persona. Y en tercer lugar, para lograr la empatía correcta, hay que ponerte en el lugar de la otra persona. Repito, hasta cierto punto, hasta cierto nivel, donde consideres que es lo apropiado, ¿no? Porque tampoco, repito, vas a justificar todo lo que pase, todo lo que le pase a la otra persona, ¿no? Y también esto se puede dar la empatía también en función de la propia persona, pero hay momentos en que no puedes justificar ciertas cosas, aunque tú digas, quiero ser empático conmigo mismo. También hay que, como parte del desarrollo de la inteligencia emocional, es necesario que nosotros desarrollemos la práctica de la escucha activa. Y la práctica de la escucha activa nos permite a nosotros ponerle mucha atención a la persona, ¿no? Ponerle una atención elevada, pero sobre todo saber qué es lo que me está queriendo decir. Porque aquí viene el gran problema, no solamente de los mexicanos, sino prácticamente de todo el mundo, que nos dicen 2 más 2 es 4 y nosotros entendemos que 2 más 2 es 5. ¿Cómo lo entendimos? No sé, pero así se da. Y no somos los únicos. En todo el mundo se plantea esa circunstancia, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con la escucha activa y esto se da porque no ponemos la suficiente atención y porque estamos más atentos en responder que en entender qué es lo que me está diciendo la otra persona. Y es por ello que surgen muchísimos conflictos porque yo entiendo una cosa y porque quise contestar rápidamente lo que se me estaba diciendo. Y eso finalmente no es lo correcto, porque por eso tenemos muchísimos problemas de comunicación entre las diferentes personas, ya sean diferencias personales, diferencias laborales o diferencias sociales. Entonces, siempre escuchen y después de que escuchen, entiendan lo que les dicen y una vez que entiendan, ahora sí contesten, ¿no? Porque no, así no va a funcionar una buena. Si lo hacen de diferente manera, no lo van a lograr. Para lograr también la inteligencia emocional es importante desarrollar la práctica de la adaptabilidad, ¿sale? Si nosotros no juzgamos, si nosotros somos empáticos y si nosotros sabemos escuchar, estamos más cercanos de ser adaptables, ¿no? Adaptables en términos sociales, adaptables en términos políticos, adaptables en términos religiosos y adaptables en términos netamente sociales y de vínculo afectivo. Y aquí tenemos muchas expresiones que se dan en las empresas, ¿no? Desde las parejas del mismo sexo, pues, en una relación afectiva, ¿no? Personas con diferente género que son muy buenos trabajadores y que, bueno, pues tienen un lugar ahí por su profesionalismo y por su experiencia y pues su sexualidad no tiene nada que ver. Flexibilidad o adaptabilidad en términos de las nuevas formas de comunicación que hoy tenemos, que pues cada generación se inventa sus modismos y que pues, nosotros para entrar dentro de su círculo de comunicación debemos entender. Adaptabilidad en las personas que tienen tatuajes, ¿no? Que hoy son, digo, no se comparan los tatuajes de los 80 con los tatuajes del 2022, o sea, nada que ver, ¿no? Hoy algunas son realmente obras de arte, ¿no? Y entonces en ese sentido, ser mucho más adaptables, por ejemplo, con la música, ¿no? Con los gustos de la comida, y sobre todo no tratar de querer imponer mi forma de pensar porque no necesariamente es la correcta, ¿no? Entonces ahí hay que practicar siempre la adaptabilidad, ¿no? Y que si hoy está de moda el color rosita en los hombres, pónganse un color rosita, muchachos, no pasa que absolutamente nadie, y en términos generales, nadie tendría por qué estarlos juzgando. Entonces, ahí practicamos la adaptabilidad, que es fundamental para que las cosas se den. No, ya no tengo datos, ok, perfecto. Entonces, ahí practiquen la adaptabilidad, muchachos. Y
entonces lo que nosotros tenemos es que la inteligencia emocional es un proceso de autodescubrimiento, de las habilidades que yo tengo que desarrollar y del entendimiento de mis sentimientos a la hora que yo me desarrollo con las demás personas. Por lo tanto, es importante que la inteligencia emocional, como gerentes, como directores, como líderes, ustedes desarrollen este sentido de habilidad social. ¿No? Y para desarrollar una habilidad social, tenemos que primero establecer qué es lo que debo de mejorar. En segundo lugar, debo de entender la dinámica del grupo al cual yo quiero liderar, yo quiero dirigir o yo quiero gerenciar o coordinar o gestionar, ¿no? Y después tengo que practicar un buen estilo de comunicación, que eso es fundamental en las personas. Si nosotros no tenemos un buen estilo de comunicación, difícilmente vamos a poder ser buenos gerentes, buenos líderes o buenos directores de área. Y aquí, bueno, pues como todo, hay que saber utilizar los estilos de gestión adecuados. No es lo mismo gestionar un grupo de mujeres de 30 a 35 años o más que gestionar a un grupo de muchachos de 20 a 32, ¿no? Solteros, ¿no? Ahí cada persona tendrá que primero entender a qué grupo está entrando y después utilizar las herramientas más adecuadas para vincularse y adaptarse al grupo que le toque. Porque, repito, muchas veces yo llego con esta idea de, yo fui gerente desde 1990 y eso es lo que me ha funcionado y lo voy a seguir implementando y hoy en 2022 pues ya no me funciona, ya no es práctico porque bueno, pues ya caducó esa forma de ser gerente. Como parte de también de la inteligencia emocional, es importante que nosotros como gestores, como líderes y como directores aprendamos a gestionar sobre la resolución de conflictos. Conflicto que se deja pasar es un conflicto que a la larga nos va a ocasionar problemas. Eso es una ley. Conflicto que no se atiende prontamente es un conflicto que a la larga va a detonar en una mala relación del equipo de trabajo y de otros departamentos, ¿no? Entonces, siempre que tengan un problema, inmediatamente solucionenlo, ¿no? Y si no lo solucionan, por lo menos entiendan cuál es el problema, porque a veces ni siquiera entendemos qué problema estamos teniendo y no lo podemos atacar. Y cuando tengan un problema y no lo puedan resolver o cuando tengan dudas, sí entren en este proceso de reflexión, muchachos, ¿no? En la vida todo, o en la vida moderna todo es rápido. Corre, 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 rápido, 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 porque el tiempo nos gana. Sí, pero hay ocasiones en que debemos detenernos, tomar un momento de calma, aunque sea mínimo, y decir, a ver, tiempo, vamos a pensar dos veces las cosas para ver si estamos haciendo lo correcto, ¿no? Y les juro que les va a funcionar muchísimo que tomen un momento de reflexión. Así que para poder lograr la inteligencia emocional es necesaria la reflexión. Y aquí cuando hablamos de la inteligencia emocional y la inteligencia interpersonal viene rodeado de la empatía. Y como habíamos dicho, la empatía es la piedra angular sobre la cual la inteligencia emocional se desarrolla. Porque debemos tener empatía primeramente con nosotros y después debemos tener empatía con las personas. Y una vez que tenemos ese proceso de empatía con nosotros y con las personas, podemos establecer ya como una base nuestra inteligencia emocional, nuestro manejo de las emociones, nuestro entendimiento de las emociones, tanto nuestras como de las personas, ¿no? Por lo tanto, la empatía es una destreza, sí, es una destreza que se pule con los años, que nos permite acercarnos a los demás y preguntarles genuinamente, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Te puedo apoyar en algo? O simplemente darle el espacio para que la persona, si está en el trabajo, pues se desahogue, ¿no? Y como decíamos, la empatía es la clave del éxito de las relaciones interpersonales, ya que hoy en día vivimos en un mundo de competencia y esa competencia hace pensar que todos son los enemigos, ¿no?
Y así funciona el sistema y no lo podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es establecer que hay momentos en que podemos tener pausa, en que podemos ser muy competitivos, pero que la competencia puede tener una pausa para poder entender que algo te está pasando. ¿No? Por lo tanto, la empatía nos permite ser una clave o le permite a la administración ser una clave para poder persuadir, para poder dirigir, para poder negociar y para tener al equipo de trabajo pues mucho más contento y mucho más estable dentro de las reglas o márgenes de comportamiento que en la empresa podría tener. Y entonces, ya aquí pasamos de la inteligencia emocional a la inteligencia emocional más la empatía, a la inteligencia interpersonal y la empatía. Vamos sumándole conceptos y vamos haciendo que nuestra experiencia como gerentes, como directores, sea mucho más amplia, ¿no? Y entonces, para potencializar la inteligencia interpersonal, es necesario que nosotros practiquemos y desarrollemos habilidades y conocimientos que nos ayuden a mejorar. Y entonces el primer elemento para desarrollar la inteligencia interpersonal y la empatía tiene que ver con cómo entendemos las cosas, cómo comprendemos las cosas. Y esto nos ayuda a poder determinar cuáles son las necesidades de las personas. Una persona me puede explicar qué es lo que tiene, pero si yo no la entiendo, estoy lejos de ser empático con ella, ¿no? Yo puedo ver a una mujer llorar porque me dice que me ama, pero si yo no la entiendo o si yo no tengo empatía con ella, lo más seguro es que yo voy a decir que ella miente. Y entonces lo único que voy a hacer es que en lugar de acercarme, me voy a ¿qué? A alejar. Si un trabajador me dice que tiene un problema y yo lo ignoro, lo más seguro es que ese trabajador nunca se vuelva a acercar que a mí, porque no lo pude que entender. Habrá momentos en que yo pueda entenderlo todo, habrá momentos en que yo algunas cosas no las entiendo, ¿no? Pero sí tener la capacidad de, por lo menos, escuchar activamente y tratar de entender qué es lo que le está pasando a la persona. Una vez que yo entiendo, es porque estoy escuchando. Y al estar escuchando, yo no solamente escucho y entiendo su voz, sino también observo su lenguaje corporal, sino también yo entiendo que a lo mejor una palabra él la identifica en otro contexto y yo la identifico bajo otro parámetro, ¿no? Ustedes seguramente han viajado en el transporte público y la manera en que la gente se habla, en que los choferes de transporte público se hablan, pues es un poquito fuerte, ¿no? O sea, pero para ellos pareciera su lenguaje natural, porque ellos están acostumbrados a hablarse así. Y, por ejemplo, una mentada de madre para ellos es buenos días para nosotros, ¿no? Pero si nosotros no sabemos escuchar y no sabemos interpretar sus códigos, lo más seguro es que nos ofendamos, ¿no? Este, y así tenemos muchas expresiones. Yo, por ejemplo, tengo mucho o tenía mucho la expresión de estamos jodidos, ¿no? Y en algunas partes de la República Mexicana estar jodido es como la peor ofensa que le puedes decir a alguien, ¿no? Oye, estás bien jodido, ¿no? Y la gente realmente se ofendía. Entendí que en esas partes yo no debo utilizar la palabra jodido porque representa algo que no está bien visto, ¿no? Y entonces hay que saber escuchar, y también hay que, esta es una parte más filosófica y mucho más emocional, que es mirar al interior de nosotros mismos y lo que dice aquí, que mirar al interior no es otra cosa más que hacer introspecciones. Hacer introspecciones es muy bueno, pero a veces encontramos las verdades y esas verdades a veces no nos gustan, ¿no? Y está bien, pero sí es necesario que nosotros podamos viajar adentro de nosotros y decir, a ver, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué me siento frustrado? ¿Por qué no quiero convivir con nadie? ¿No? ¿Por qué estoy tomando de más? Este, y al final, si somos muy honestos, tendrían que llegar a la reflexión de que todo lo que nos está pasando
en algún punto es nuestra responsabilidad. Y por eso hacer las introspecciones resulta ser un proceso, pues que no nos gusta, ¿no? Porque a nadie, en términos de la cultura mexicana, a nadie le gusta que le digan sus verdades, ¿no? Y sobre todo si esas verdades son indefendibles. Y mucho menos nos va a gustar si vienen de nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí traten de hacer introspecciones cuando algo no está funcionando y establecer quién es el culpable, ¿no? Y si genuinamente ustedes no lo son, entonces están avanzando. Si ustedes lo son, entonces tienen que trabajar mucho en mejorar su inteligencia emocional, su empatía y su inteligencia interpersonal. Como parte de la inteligencia interpersonal, yo puedo aceptar opiniones de los demás. Yo puedo tomar lo bueno y yo puedo tomar lo malo. Y en ese sentido, tratar de qué? De separar, ¿no? Siempre habrá gente que te digan que te quiera destruir, porque así es la gente, pero siempre habrá también gente que te quiera sumar a la forma en cómo se desarrollan las personas. Deben un segundo, no tardo, no tardo, no se vayan, ¿eh? Voy a desconectar la cámara, pero no me tardo. A ver, déjenme un segundo, es que aquí hubo un pequeña circunstancia. No se vayan, ¿eh? Perdón, listo muchachos, perdón. Y entonces, siempre es importante pedir la opinión de los demás, no hay, o siempre aceptar la opinión de los demás. Ahí no hay ningún problema, siempre y cuando podamos separar las buenas de las malas palabras, ¿no? Y las malas palabras tomarlas en el sentido positivo y decir, bueno, pues vamos a ir hacia adelante. Sobre todo que estamos hablando desde el punto de vista de la gerencia. Y casi de las últimas es que presten atención a las emociones, ¿no? Normalmente acallamos nuestras emociones, nuestra tristeza, nuestra desesperación, nuestro enojo. Y en ocasiones no es lo mejor, porque al final la emoción se queda guardada en nuestro cuerpo y al final tendrá que salir. Y muchas veces sale como enfermedad. Y pues básicamente eso pues nadie lo quiere, ¿no? Entonces, nunca se guarden una emoción, pero sépanla manejar, que eso es lo ideal. Y traten de que la inteligencia emocional, el desarrollo de habilidades interpersonales y el desarrollo de la empatía se sume a lo que es su liderazgo, muchachos. Eso es bien importante, ¿no? Porque si nosotros tenemos estas habilidades, tenemos la posibilidad y la capacidad de tener una conciencia de sí mismo. Y cuando nosotros tenemos conciencia de sí mismo, sabemos qué nos duele, por qué nos duele y cómo se nos va a quitar. Y esa es la mejor manera que nosotros podemos tener para avanzar en todo lo que queramos y desarrollar las habilidades que tengamos que desarrollar y terminar el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, siempre es importante que ustedes se conozcan, siempre conocerse es bien importante y que pues en esa parte de conocerse habrá cosas muy buenas, pero también habrá cosas pues muy malas, ¿no? Pero es parte de la naturaleza de los seres humanos. ¿No? Que esos dos elementos o esos dos polos pues existan en nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos de la inteligencia emocional y el liderazgo, primero que nada nos conocemos y luego nos autorregulamos, ¿no? Y autorregularse implica conocer los valores dedicados a mis códigos de ética, cómo los vivo, cómo los desarrollo y hacerme responsable de cuando me equivoco, pues, por qué me equivoqué, ¿no? Y en ese sentido, pues que haya calma en las situaciones difíciles que se presenten producido de mis equivocaciones.
Y si nos damos cuenta, repito, todo lo malo proviene de nuestros errores, pero todo lo que se produce mal se puede corregir, ¿no? En términos de negocios. Lo demás, bueno, pues es otra cosa, ¿no? Pero sí es posible corregirlo. Así que nunca tengan miedo de equivocarse. Al final, pues es parte de la vida, pero sí sean muy conscientes de qué elementos deben desarrollar para que no vuelva a suceder. Como líder deben siempre estar motivados y siempre deben motivar a las personas en busca de que den lo mejor de sí, den el máximo esfuerzo y o den el máximo de su atención, ¿no? Y en ese sentido siempre hay que buscar un elemento que nos permita encontrar la motivación. Así que siempre busquen qué los motiva, sea externo, sea interno, ¿no? Sea una persona, sea una cosa, sea ustedes mismos, sea un lugar, sea un objeto, sea una meta, siempre busquen estar motivados. Obviamente trabajen como líderes con la empatía, que eso ya hemos hablado, ¿no? Y que es algo que deben desarrollar todos los días, ser empáticos, porque hoy las personas cada vez son más difíciles de entender, ¿no? Y tienen muchos ángulos. Y ya para finalizar, establecemos que un buen liderazgo se traduce en una libertad en términos creativos, en términos laborales, en términos de opinión y en términos de toma de decisión. Un buen liderazgo se ve reflejado en la responsabilidad de cómo hago las cosas, por qué hago las cosas, cómo entrego las cosas y que cuando las cosas no funcionen, yo diga, sí, yo fui, yo me equivoqué y lo voy a corregir. Un buen liderazgo se traduce en calidad en el trabajo, en atención a los detalles. Cuando ustedes vean un trabajo detallado, estamos hablando de un liderazgo correcto y altamente eficiente, ¿no? Cuando hablamos de un buen liderazgo, también buscamos la vuelta, ¿no? Que nuestro equipo de trabajo gane lo que más se pueda, ¿no? A final de cuentas, un peso más, un peso menos no va a ser la diferencia en la empresa. Y cuando hablamos de liderazgo, hablamos de un compromiso. Y esos compromisos son fundamentales para que la empresa crezca. Y si los dueños de la empresa no lo ven, entonces no vamos a ir a muchos lados, ¿no? La empresa va a desaparecer tarde que temprano. Y entonces ahí es donde traducimos un buen liderazgo. Y por mi parte sería todo, muchachos. No sé si tengan alguna duda, algo que agregar, algo que decir, callen ahora o hablen para siempre. Todo bien, profe. ¿Va a dejar guía No, para el profe, examen? no. Espero que sí, la verdad es que todavía no la tengo hecha, pero les doy la información entre lunes y martes, ¿sale? Ah, Está muy ok, bien, profesor. perfecto. Gracias. Gracias, Cuídense profe. mucho, bye. Gracias. Bye. Cuídense, Gracias. bye.